Ay, gracias. Ya de hecho me he bebido todo lo que falta. De toda esa angustia. Bueno, voy a decir yo solo dos palabras. Por supuesto. Bienvenidos y bienvenidas a todas. Es siempre un placerazo encontrar una librería así de llena. Sé que no venís por la librería. Venís sobre todo por el trabajo de Leonor y Lidia. Gracias por pasar un día por aquí, descubrirnos y querer que tus editores sí o sí presentaréis aquí. Yo estoy deseando escuchar lo que tenéis que decir. Creo que es importante también que por vuestros otros perfiles profesionales os conozca la gente de otra manera, toda esa otra parte que seguro que tenéis que aportar. Este es vuestro sitio, ya lo ha sido, pero que lo siga siendo. Muchas ¿vale? gracias. Esta es vuestra casa para lo que necesitéis. ¿vale? Gracias a ti. Muchas gracias. Bueno, pues mil gracias a todos por venir. Yo intentaré ser breve y luego ya conversamos, charlamos, os hago preguntas aquí en México. Lo primero de todo, mil gracias a Espacio Dickinson. Yo he pasado en bici, bueno, he estado dentro, de vez en cuando. He pasado en bici con mi hijo, lo que pasa es que no siempre es fácil parar con hijos en las librerías, pero de vez en cuando lo intentamos. Y bueno, como veis, si no lo conocéis, es un lugar fantástico para libros de verdad. Libros en los que el contenido no sigue importando más que el aspecto que otro tipo de cosas. Gracias a toda la parte de mi equipo, Lola y todos los que no veis. Yo siempre digo que los libros tienen muchas patas y claro, yo vengo aquí y doy la cara, pero hay mucha más gente que ayuda a que no estropeemos los contenidos y salgan bien. Ay, se nos ha ido. Se nos ha ido Lidia. ¿Ha ido? Yo os veo. No, es el cable, creo, ¿eh? Ya estás. Ya. Está todo bien. Luego, gracias a las autoras, es decir, sin Lidia y sin Leonor y sin la ayuda con la portada y con los collages de Patricia, pues esto no sería un libro tan bello como es. Y sobre todo mil gracias a vosotros, porque comentábamos ahora, Madrid se ha convertido en una especie de mini Londres o mini París. Yo estaba invitado a 3 presentaciones más, y digo, lo siento, tengo la mía, no puedo ir a la vuestra, o sea que ver una librería llena en un día con tantas convocatorias, pues es un placer. Y como este es un libro de tiempo, de personas y de espacios, antes de seguir hablando, yo le paso brevemente la palabra. Hay un pequeño interludio donde quiero que Leonor y Lidia participen, porque este espacio, como tal, pues también tiene pues un contenido y una historia que igual no conocéis o no todos conocéis. Así que le cedo la palabra a ella. Mil gracias a todos por venir y luego ya sigo. Bueno, muchas gracias, Javier. Gracias a todas por venir. La verdad que es súper bonito ver todas vuestras caras. Estoy muy nerviosa, pero desde la emoción de veros aquí, porque bueno, pues es emocionante y os agradezco mucho vuestra presencia. Y también estamos muy agradecidas a Espacio Dickinson porque la oportunidad de hacer una presentación aquí en la Casa de las Flores nos hacía especial ilusión, porque es un edificio que se quedó fuera del libro. En un primer listado que le compartimos a Javier, en el capítulo de Arquitectura Doméstica, estaba la Casa de las Flores, pero lo acabamos descartando por una cuestión de que había muchos edificios madrileños y no queríamos ser un poco equilibradas, ¿no?, en ese sentido. Y ya que estamos aquí, pues queríamos aprovechar y haceros un esbozo de lo que nos hubiera gustado contar, porque este edificio representa un poco lo que nos viene bien en el libro, ¿no? Que por un lado nos permite hablar de la historia a través de las historias que han pasado, a través de la vida de ese edificio, ¿no? Y aquí la Casa de las Flores, arquitectónicamente, nos permitía hablar de la historia del urbanismo. En el caso de Madrid es una crítica a la manzana cerrada del Plan Castro. Los que no conocéis el edificio veréis que es un edificio que, a diferencia del resto de esta zona del ensanche, tiene un patio, pero que no es un patio abierto, es una calle abierta en la que se puede transitar, que durante mucho tiempo estuvo abierta, no sé cuándo se cerró con unas verjas, pero durante mucho tiempo se podía atravesar el edificio y formaba parte del espacio urbano, ¿no? El arquitecto Estuazo, que si no lo conocéis, pues es el arquitecto de los ministerios, el arquitecto del Palacio de la Música,
Y hay una película que se llama Arquitectura Emocional, 1960, que si no la conocéis es un corto que ganó el Goya hace como un par de años, y que muestra un poco los extremos en cuanto a arquitectura doméstica aquí Torcuato. Por un lado la vivienda más burguesa y la vivienda más obrera, como la colonia de San Cristóbal. Y este caso es una cosa intermedia, es un modelo de vivienda pues, para familias de clase media. Bueno, arquitectónicamente tampoco nos vamos a meter en mucho detalle, pero también nos permitía hablar de la historia, nos permitía hablar de la guerra civil. Este edificio quedó en el frente, quedó muy dañado, pues, sobre todo en aquella esquina, y fue tomado durante la guerra civil. En la zona de allá fue cuartel general del bando republicano, y esta zona de aquí fue una cárcel, o sea que probablemente ahora mismo estaríamos en lo que en su tiempo pues, fueron cárceles y almacenes del bando republicano durante la guerra. Y además en la quinta planta de este edificio vivió Pablo Neruda, cuando fue cónsul de España, de Chile en Madrid. Su amigo Alberti, que vivía aquí cerca, le consiguió un piso en la quinta planta. Lorca fue a recogerle a la estación de tren y fue un espacio de tertulia para la generación del 27. Aquí estuvo Miguel Hernández, de hecho fue quien le acompañó después de la guerra a ver cómo se había quedado su casa. Y al parecer ponía la bandera de Chile aquí arriba para demostrar de alguna manera que esto era el consulado de Chile, ¿no? que era espacio chileno. Y bueno, él en un poema habló de su casa, habló de ese momento de la guerra, cuando estuvo aquí viviendo, y queríamos traeros un pedacito de ese poema como muestra un poco. Sí, el poema es largo, así que no lo voy a leer entero, voy a leer dos trocitos que hablan de la casa y habla de estos visitantes de la generación del 27 que pasaron por ella. Y así decía Pablo Neruda: yo vivía en un barrio de Madrid, con campanas, con relojes, con árboles. Desde allí se veía el rostro seco de Castilla como un océano de cuero. Mi casa era llamada la Casa de las Flores, porque por todas partes estallaban geranios. Era una bella casa con perros y chiquillos. Raúl, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas, Rafael? Federico, ¿te acuerdas debajo de la tierra? ¿Te acuerdas de mi casa con balcones en donde la luz de junio ahogaba flores en tu boca? Continúa y luego sigue. Generales traidores, mirad mi casa muerta. Mirad España rota. Pero de cada casa muerta sale metal ardiendo en vez de flores. Pero de cada hueco de España sale España. Pero de cada niño muerto sale un fusil con ojos. Pero de cada crimen nacen balas que os hallarán un día el sitio del corazón. Y un poco, bueno... Las dos partecitas que hacen referencia a esta Casa de las Flores y a su destrucción tras la guerra civil, no solo de la casa, sino de todo lo que era esa España conseguida democráticamente y que se la llevó, bueno, pues como se sabe, un golpe de Estado, una guerra civil que destrozó gran parte del país y posteriormente una dictadura. Y bueno, pues queríamos traeros un poco esta muestra de cómo nos acercamos, ¿no? A través del libro, a través de edificios, a través de las historias que están detrás de esos edificios, vamos hilvanando un poco, ¿no? De manera transversal, mezclando un poco distintas disciplinas, la arquitectura doméstica, la arquitectura sanitaria, la arquitectura educativa, y la arquitectura escénica y la funeraria. Bueno, pues queríamos traeros una muestrita aprovechando que estamos aquí. Y... Digamos que hemos recorrido en este primer libro los espacios básicos de la vida cotidiana, por donde pasamos todos. Pues todos tenemos una vivienda, en algún momento la sanidad es algo que va a influir en nuestra vida, la educación, obviamente las artes, y pues por desgracia todos vamos a acabar en el mismo sitio, que es el enterramiento. Y unido con todo esto, vuelvo yo. Bueno, os cuento un poquito, sin spoilers, pero os cuento un poquito la intrahistoria de cómo comienza todo, porque esto parece que se ha hecho en 2 días y llevamos más de un año con esto. Yo creo que fue verano del 23, pero... Realmente ahora hace 2 años que contactaste con nosotras. Exacto. Y había una preocupación latente en el hecho de que vamos tan deprisa a todos los sitios, vivimos tan acelerados, que ni somos conscientes de las partes históricas que ocurren, ni somos conscientes de los sitios que habitamos. Y de repente, bueno, caí prendido de uno de los varios capítulos que vi de los pilares
Y dije, ostras, es que esto, claro, esto es muy técnico, pero deberíamos hacer algo que se pueda leer como una novela, ¿no? Y este fue un poco la primera llamada. Digo, se me ha ocurrido esto, ¿qué pensáis? Había dos citas que de hecho abren el libro, una de Ren Koolhaas y otra de Maya Angelou, que era como intentando colisionar la historia con la arquitectura. Decía Ren Koolhaas, un edificio tiene dos vidas, la que imagina su creador y la vida que tiene. Y no siempre son iguales. Esto nos pasa a diario. O sea, hay gente que vive en sitios que aborrece, hay gente que de repente alquila una casa que quiere más que su propia casa en otra ciudad, y los espacios y las arquitecturas van cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Y Maya Angelou dice, no hay peor agonía que llevar con nosotros una historia que no ha sido contada. Y para mí esto era un poco la clave, ¿no? Por casi el de la llamada, es decir, ostras, es que vivimos y no nos damos cuenta de dónde ni la historia que tienen detrás los pisos, ¿no? Entonces, sin hacer mucho spoiler, pues este es un libro de tiempos y espacios. Es un libro que es casi un eje de coordenadas, que es lo que pensamos al principio. Y lo comentaba con Leonor antes, al final, pues fijaros, aparte de arquitectura sanitaria, educación, escénicos, doméstico y enterramiento, pues se basculó con la arquitectura del ocio, la arquitectura del arte, los espacios de represión, la arquitectura religiosa, la arquitectura industrial, la arquitectura para el comercio, y fuimos podando por necesidades de escritura suyas, y lo comentamos antes, digo, te das cuenta que nos hemos quedado con lo social, o sea, nos hemos quedado con dónde vivimos, dónde nos educan o dónde educamos, dónde nos curan o dónde curamos los espacios sanitarios, dónde representamos nuestra vida, que es en la escena, y dónde nos morimos o dónde nos entierran, a los que les entierran, que es donde empieza un poco el recuerdo, donde empieza la memoria, ¿no? Y era como, no sé, era como digo, ostras, sin quererlo, le hemos dado un carácter todavía mucho más social del que ya le habéis puesto vosotros, ¿no? ¿Qué más tiene el libro? Tiene muchas cosas. Tiene algunas fotografías, tiene boxes muy peculiares y muy bien documentados, porque normalmente los boxes son muy lineales todos. En este caso hay civilizaciones, están los moriscos, hay peristilos y elementos técnicos, hay protagonistas con nombre propio, como Luis Lacasa, hay generaciones silenciadas, como las del sombrero, hay labores que influyen mucho más de lo que pensamos en cómo vivimos, como la agricultura, y al final todo esto iba conformando, yo me iba acordando todo el rato de Erik Satie, que es un compositor que tenía una pieza que era la música de amueblar, la musique d'ameublement, que era como, él decía que esto suponía como una especie de telón de fondo cerebral, el tipo de música que él quería crear. Es una música que está, lo que ahora llaman música de ascensores o música incidental, que está sin que te des cuenta, y yo creo que esto es lo que nos estaba pasando. O sea, vivimos sin darnos cuenta de dónde vivimos, y vivimos momentos que 30 años después nos damos cuenta que eran históricos, y en el momento en que los vivimos no somos tan conscientes, ¿no? Por todo eso, bueno, mil gracias a las dos, porque ha sido un proceso fascinante, no sé, un aprender continuamente detalles que desconocía y que, bueno, que intuía que podían estar, pero me habéis llevado mucho más lejos, bueno, nos vais a llevar a todos mucho más lejos. Y yo acabaría, luego tengo alguna pregunta, pero quiero que habléis vosotros también, acabaría con una cita de Paul Valéry, que me gusta mucho, porque dice, entre todas las artes, la arquitectura es la que más se asemeja a la idea de civilización. Es duradera, es visible, es social. El arquitecto no construye solo para los ojos o para el espíritu, sino para la vida. Cada edificio bien hecho prolonga la historia del mundo y la encarna. Si quieres saber cómo era un pueblo, no preguntes por sus leyes, pregunta por sus templos, sus teatros, sus plazas, porque ahí está el alma del pueblo. Las civilizaciones se adivinan más en la piedra tallada que en los tratados. Bueno, pues desde nuestro humilde punto de vista, para mí este libro es una de estas piedras talladas. Ojalá os lleve a muchos más caminos y os abra muchas más puertas, porque yo creo que puede haceros crecer en el espacio, crecer en las ideas y sobre todo pasar un muy buen rato, porque hay muchísimas cosas que seguro desconocéis. O sea que gracias por venir, gracias, y os dejo con ellas, a ver si os dejo con ellas.
sé si una piedra de esas o que nos hemos ido fijando en esas piedras, desde luego, ¿no? Para construir el libro. Era un poco la idea de ir viendo esas huellas de esas historias, de esas personas que habitaban esos espacios, pero también pues que iban representando a lo largo del tiempo todas esas piedras talladas, esos templos o bueno, lo que fuera. Que al final yo creo que es lo más interesante, ¿no? Aprender de lo que ya se ha hecho para saber un poco en qué punto estamos ahora. Y también eso, cómo hemos llegado a ser lo que somos a día de hoy. ¿Por qué los hospitales se construyeron así o tienen las habitaciones con la forma que tienen? Creo que de lo más interesante del libro, que no es académico, es divulgación cultural, y me parece que cuenta con muchísimas curiosidades que lo hacen ameno. Sí, vamos, yo creo que en el proceso hemos aprendido mucho. O sea, yo no sé, o sea, nos hemos ido descubriendo. Hay que decir que Lidia es historiadora, yo soy arquitecta y creo que en el camino nos hemos ido también descubriendo cosas. El proceso además ha sido muy interesante porque viviendo Lidia en México y yo aquí en Madrid, también ha sido como un trabajo online de ir como devolviéndonos textos, de ir planteándonos guiones, pero luego eso, pues lo que Lidia había escrito me lo pasaba y además con la diferencia horaria como que amanecíamos con el texto de la otra, íbamos un poco como metiendo la mano en lo que la otra había escrito. Ha sido un proceso muy interesante de ir desgranando todo y luego decir que Javier nos ha dado muchísima libertad. En un principio Leonor y yo estábamos como porque todo le parecía bien. Lo que le proponíamos, todos los cambios, solo fue un poco complicado al final que claro, él quería cortar para hacer un libro más perfecto y nosotros nos costaba mucho eliminar partes que nos parecían muy interesantes. Cuando tú lo haces es mucho más difícil ser objetiva con respecto a qué es lo más interesante del libro para dejar un libro mucho más completo. Pero es verdad que quitando eso, Javier nos dio mucha libertad y para mí, por ejemplo, fue muy interesante. Yo sí tenía muy claro que quería un capítulo de enterramientos. Justo estábamos hablando antes, Leonor y yo, antes de empezar la presentación, y ella como que no lo veía muy claro, no veía ahí mucha arquitectura. Y sin embargo, ¿qué te ha pasado después, Leo? Sí, ha sido de los capítulos que más he disfrutado, donde más he aprendido la arquitectura funeraria. Y creo que además hay mucho de donde tirar. Yo veía ahí como un par de líneas, ¿no? Pero decía, no da para un capítulo. Y sí, y diría que es de los capítulos más interesantes y que creo que tienen como más chicha también, ¿no? Como de la repercusión que tiene la arquitectura funeraria y todo lo que hay ahí detrás de las tomas de decisiones, de determinados enterramientos. Una de las preguntas que nos hicimos... No, que una de las preguntas que nos hicimos, de hecho, con todo este estudio, ¿no? Era ¿dónde se enterrará Elon Musk, por ejemplo? Claro, o sea, probablemente en un petardo espacial, ¿no? Polvo cósmico. Polvo cósmico. Polvo cósmico. Bueno, pues probablemente sea polvo cósmico, efectivamente, pero claro, analizando los enterramientos del cardenal Mendoza, de Felipe II, de los reyes católicos, que al final no son moco de pavo, ¿no? Y que están puestos en un sitio muy pensado, muy estratégico, muy... De repente era como, ¿y este hombre o Felipe VI se enterrará con su padre? Con todo el pitote que hay. Claro, en realidad son preguntas que uno se hace, que a lo mejor no es ninguna tontería, igual no se entierran juntos en el monasterio del Escorial. Contaminación, sí. En fin. Y es que al final la arquitectura funeraria cuenta más de las sociedades que vivieron, de lo que pensamos y sobre todo con todos los avances científicos. Y también una cosa del libro es que nosotros hacemos un repaso de la prehistoria hasta la época actual, en cada uno de los capítulos, de cómo empiezan los primeros homos, los primeros homínidos, en esos espacios, pues ya sean las primeras viviendas, ya sea las primeras formas de cuidado o las primeras experiencias teatrales. Pero en enterramientos, la ciencia actual nos ha dado muchísima información de cómo eran esas sociedades y sobre todo ahora con perspectiva de género, porque es verdad que hemos analizado el pasado con una mirada que ahora ha quedado en desuso y desactualizada y que nos ha dado mucha información errónea del pasado por mirarlo con nuestros ojos actuales. No, pues, y contamos ejemplos de casos que se pensaban que eran guerreros hombres porque en la sociedad actual
es impensable creer que pudo haber mujeres guerreras y, sin embargo, la perspectiva de género, la arqueología con perspectiva de género ha demostrado que sí, que las mujeres ocuparon muchos más espacios de los que se pensaba. Y hay, además de todo esto, por seguir un poco el círculo de lo funerario, hay bastante más cultura y más historia cultural de la que pensamos. Hay monumentos literarios, hay mausoleos. El mausoleo de Oscar Wilde en Père Lachaise en París es monumento nacional. O sea, aquí hacemos monumentos nacionales a fuentes, que está muy bien, pero quiero decir, aparte de violeteras y fuentes hay más cosas. Y hay mucha diferencia de ir a... Bueno, es que los que hemos sido góticos de joven hemos ido a cementerios. Entonces, vas a San Michele en Venecia buscando la tumba de Stravinsky y es una experiencia fascinante porque por el camino te encuentras a Joseph Brodsky o te encuentras a muchas cosas, o vas a Kafka y casi acabas detenido en Praga porque es una zona del cementerio que no se puede acceder y entonces te metes tú y te echan y dices, bueno, pues también el peso de la historia, ¿no? Y de cómo hay una frase que tengo algunas preguntas luego para cada capítulo que dice, en los muertos empieza la memoria de los demás, la memoria nuestra para con los muertos, ¿no? Y claro, esto es muy interesante. Yo sí, sí le veía muy claro. Sí, sí, sí. Pero hay muchos tours de visitar tumbas, tours turísticos. Yo me he hecho alguno en el Cementerio Civil de Madrid, por ejemplo. Sí, sí, es verdad que es un tema. Pero bueno, yo afortunadamente me dejé aconsejar, porque yo al principio es verdad que no lo veía claro. Yo tengo una cuestión, ahora os la puedo hacer la pregunta, mente de historiadora, mente de arquitecta, en estas reuniones off the record, en las que yo no estaba, Sí. ¿Cómo era llegar a espacios comunes? Porque a mí me fascina esto. La negociación, ¿no? Bueno, la negociación y el de repente tú descubrir que hay una parte que no habías considerado, o al revés, o que Lidia decía, dice, ostras, es que jamás me había fijado en la planta de este edificio, en esta fachada, y en el peso histórico del edificio, ¿no? O sea, ¿cuánto os habéis puesto en el lugar de la otra? Pues... En ese aspecto Leo es muy generosa. Es verdad que a mí me costaba más como cortar, o cuando de repente me decía ella, esto creo que no es demasiado interesante o que hay que quitarlo, a mí me costaba más. En ese aspecto es que creo que llegar a acuerdos con Leo es muy fácil, es que yo trabajaría con Leo toda mi vida. Es que es muy lista, de hecho eso fue lo que me hizo aceptar este reto, que para mí era complicadísimo hacer un libro, por el hecho de que con Leo me atrevo a todo. Y a mí ha demostrado que aparte de ser una mujer brillante, es muy fácil trabajar con ella en este aspecto. Es muy... Bueno, en este en todos. Y perdón que te he cortado, Leo. Ahora voy a llorar. Y ahora sigo. Ay, no, te has dado la vuelta. Ah, no, porque me está llamando alguien. Espera que cuelgo. Pues no es el momento. No, ya por eso no tiene que ser. Es que es muy bonito lo que has dicho y es verdad que hemos trabajado mucho, hemos hecho muchas horas juntas en un rodaje, o sea que es verdad que ya como que escribir un libro creo que ha sido como... El nexo total. Sí, o sea, ya hay como esa confianza de viajar, de casi dormir juntas, de estar muchas horas con mala cara, con buena cara, entonces como que creo que las negociaciones han sido... Enfermas, sanas, sí. Y creo que en ese sentido como que ha sido muy fácil. Sí que es verdad que el ponerse en el lugar de la otra en cuanto a... Creo que esto tiene un interés más histórico y a mí me apetece más como meter la parte arquitectónica o al revés, ¿no? Yo creo que se ha dado bastante natural. Creo que íbamos como identificando líneas de narrativas que algunas tenían más peso histórico y a veces las podía escribir yo y luego Lidia obviamente pues las revisaba y viceversa, ¿no? Como que hemos sido como... Y algún capítulo a lo mejor se ha quedado un poco más descompensado en ese sentido, pero creo que hemos ido como comunicándonos como muy sobre la marcha. En ese sentido no ha sido como algo muy estructurado de tiene que haber 50-50, sino que ha sido un poco como natural, la verdad. Más fluido. Sí, fluido. Y luego las dos somos muy parecidas, las dos somos feministas, que creo que eso es importante a la hora de... O sea, las dos sabíamos que tenía que tener perspectiva de género, que teníamos que hablar de mujeres, de las primeras mujeres que abrieron el camino, nos abrieron el camino al resto.
y nuestra línea de pensamiento en general, política, en todos los aspectos, es la misma. Y yo creo que eso nos ha facilitado mucho el trabajo. Porque también sabíamos que no queríamos hacer una mirada eurocentrista. O sea, por ejemplo, los árabes estuvieron 8 siglos en España. Y aunque hablamos mucho de nuestro pasado romano, lo cierto es que también tenemos un pasado árabe, que aportaron muchísimo a nivel matemático, medicina, y para nosotras era importante también contar esas otras facetas Sí, de lo que nos ha construido como sociedad española. Lo comentábamos hace poco que hay dos personajes que están en el libro, que son en el capítulo de arquitectura sanitaria, que son Ibn al-Yatib, que era un médico musulmán, y Florence Nightingale, que era una enfermera. Tú, Elisa, la conocerás, no sé, bueno, es como la patrona, iba a decir, de las enfermeras. Sí, la madre de la enfermería. La madre de la enfermería, que son como las dos personas que han definido cómo tiene que ser un espacio sanitario saludable, ¿no? Y era un musulmán y una mujer, que probablemente esto a mucha gente no le da mucha gracia, pero bueno, la realidad es esa, que es lo que hay, que es lo que hay, ¿no? Como que sí, que es, o sea, los hospitales tal y como los concebimos ahora son gracias a sus conocimientos de cómo tiene que estar ventilado un espacio, las dimensiones que tiene que tener, el tipo de higiene que tiene que haber en la organización, cuántos enfermos puede haber en un espacio, cuántas personas a cargo de esos enfermos tiene que haber. Pues eso viene de ahí, viene de esos lugares, ¿no? Entonces creíamos importante que había que contar ese tipo de arquitectura desde esa perspectiva, ¿no? Porque es la real, no por otra cosa. Sí. Y luego es muy importante el relato, porque aquí las veis súper prudentes, pero es decir, yo que trabajo con autores, era muy complicado cortar. Yo hubo un momento con los textos, o sea, hubo un momento que fui muy consciente de que necesitábamos menos bloques para que los bloques crecieran en contenido, pero claro, necesitamos hacer un libro digerible que fuera, que no fueran muchísimas páginas para que no fuera más caro, o sea, que fuera un libro que pudiera tener una secuela, por ejemplo, ¿no? Sí. Esto siempre nos salía varias veces, y bueno, si la gente se porta bien, si compráis todos el libro, lo recomendáis, hacemos boca a boca, pues seguramente daría para otro o para otros dos, porque el contenido es de sobra y ha sido un placer el viaje, ¿no? Pero había cosas luego muy concretas que yo he ido descubriendo después de tenerlo en la mano. O sea, que fijaos que yo he visto el primer texto, lo hemos mandado a corregir, hemos visto el estilo, lo hemos vuelto a corregir, he vuelto a ver, pues todavía volviendo a tener el libro en las manos, ya publicado, decía, ostras, es que fíjate, en esto no reparé, o sea, y hay pequeñas frases por capítulos que para mí son, primero muestra de su talento y muestra de la cantidad de parcelas por iluminar que quedan y de las que tampoco somos conscientes, ¿no? Un poco... por ejemplo, el primer capítulo, el de la arquitectura doméstica, hay una parte, el concepto del primer hogar. Yo jamás había pensado lo del primer hogar. O sea, es una cosa que jamás se me había pasado por la cabeza. Y luego buscando en poetas, en músicos, y dices, ostras, pues que resulta que había mucha más gente, ¿no?, que había pensado en el concepto del primer hogar. Y llego a Bachelard con la política del espacio y dice, el hogar es la proyección de nuestro yo interior, es nuestro rincón del mundo y es nuestro primer universo. O sea, es como, no sé si lo queréis desarrollar, pero era como, joder, que son, o sea, no es un libro que nos habla de casas y de historia solamente, o sea, que de repente habla de nuestra vida, ¿no? De cómo todo lo que tenemos alrededor nos influye mucho más de lo que pensamos. Y bueno, y gracias por esto también, porque de repente era como conceptos que digo, ostras, no sé, he reparado en la cuarta lectura, lo cual... Pues ahí igual quieres comentar tú algo, Lidia, del mundo más prehistórico del primer hogar. Sí, bueno, a mí es que esa parte me fascina, Leo lo sabe, todo el tema prehistórico. Y realmente para mí era claro que el libro tenía que empezar por ahí, por cuál fue nuestro primer hogar, porque es lo primero que nos empieza a definir como seres humanos. Sí que con perspectiva actual es los enterramientos, lo que a día de hoy definen para poder estudiar qué fue lo primero que nos hizo humanos, qué fue pues como esos primeros, las primeras veces que empezamos a dejar los cuerpos de seres queridos en un mismo espacio o con ofrendas. Pero en esa época, o sea, cuando
los seres humanos lo primero que necesitan es tener un hogar. De hecho, la palabra hogar viene de fogar, de focus, del fuego. Y eso es lo primero que nos construye como sociedades, esas primeras cuevas que nos dan esa sensación de protección también, porque el hogar no es solo una arquitectura. Antes de que existiera la arquitectura, obviamente ocupábamos espacios como cuevas, sino es todo lo que nos define. Incluso a día de hoy, el hogar sigue siendo ese lugar en el que nos sentimos a gusto. No siempre tiene por qué ser, o sea, y definimos hogar no siempre a tu casa. Hay otros espacios, los amigos pueden ser hogar. Entonces creo que eso es una de las facetas que más nos definen como seres humanos, y que los animales, como no podemos hablar con ellos, pues no sabemos si sienten, pero sí creo que es una de nuestras mayores definiciones, como, ¿no?, que ya nos separa del mundo animal y nos acerca a lo que somos a día de hoy como seres pensantes, o que se nos denomina como seres pensantes. No sé, ¿tú qué opinas, Leo? ¿Tú qué piensas? Sí, no, desde luego, y creo que también ha sido interesante, hablando del hogar, de otros hogares digamos, menos asociados a, pues incluso esta vivienda, ¿no?, donde estamos ahora, que estaba pensando para una familia con de 2 a 3 hijos, dependiendo de tal, habría pues una tipología para 2 hijos, para 3 hijos, para un hijo. Haber podido explorar también otros hogares que no tienen que ver con la familia, que no tienen que ver con ese, bueno, pues esa idea tradicional de lo que es un hogar pensado para una pareja heterosexual con prole, ¿no? Explorar otros ejemplos de vivienda donde se interconectan personas que no tienen por qué siquiera conocerse, donde el hogar sale a la calle incluso, donde ya se está hablando de, creo que hace poco salió esto de que las viviendas no van a tener cocina en no sé qué año, ¿no? Se reformulan, sí. Pues esto ya está pasando en realidad. Hay muchas personas que viven solas y que no requieren de una cocina en su casa, porque ¿para qué? Para comer fuera, ¿no? Entonces, bueno, el hogar al final también, ¿qué es, no? O sea, puede ser muchas cosas, y ha sido bonito poder ver también cómo otras tipologías arquitectónicas se están adaptando a esas otras maneras de habitar el espacio. Doy un saltito al capítulo 2, aunque os habéis anticipado con la parte feminista, y fijaos, no solo en la parte feminista de perspectiva de género, sino más, porque en la sanitaria habláis de cuerpos silenciados, que casi es, bueno, es todo, es cuerpos silenciados, y es una generación de mujeres silenciada, bueno, varias generaciones silenciadas. Pero fijaos, di con una cita de Michael Graves, que es diseñador y arquitecto, que solo cuando enfermó empezó a pensar en hospitales y a diseñar y a proyectar edificios pensando en la sanidad, ¿no? Y dice, un hospital debe parecer un lugar de vida y no un recordatorio de muerte. Al final, la sanidad también está ligada a las enfermedades están ligadas a las guerras. Las guerras, curiosamente, casi nunca las inicia una mujer, lo siento, es así. O sea, quiero decir, la parte económica, material, la parte de conquista históricamente ha sido masculina, y la parte social, la parte sanitaria, la parte del cuidado siempre ha sido femenina. Y esto no es importante denunciarlo, es importante reconocerlo, porque históricamente ha sido así, ¿no? Sí, recordarlo de vez en cuando. Sí. Y... perdón, ¿has terminado? Sí. Vale. Sí, es interesantísimo esto que dices. De hecho, bueno, este tema del cuerpo femenino también en la sanidad, ¿no? Cómo ha sido maltratado, ¿no? Básicamente, cómo ha sido o bien olvidado o bien cuando se ha experimentado pues bastante mal. Sigue siéndolo. Sigue siéndolo, efectivamente. Cuando se invierte más en Viagra que en intentar solucionar enfermedades parecidas como la candidiasis, bueno, no sé si, o sea, hay muchas enfermedades vaginales de mujeres que siguen sin haber dinero para investigar. Bueno, de hecho en el libro, que esto me lo descubrió Lidia, ¿en qué año fue que se descubrió el tamaño, la forma real del clítoris? En 2004 se hace la primera tesis doctoral, o Connell hace la primera tesis doctoral
doctoral sobre la vagina. Así como Hipócrates ya hablaba del pene, y el conocimiento del pene lo tenemos desde épocas ancestrales, el primer estudio completo de la vagina es en el año 2004, o sea, siglo XXI estamos hablando. Hace nada, en realidad. Ayer, sí. Y bueno, y todo lo que eso ha conllevado también bueno, pues desde el desconocimiento también las barbaridades que se pueden llegar a hacer, ¿no? O sea, pero bueno, por contar también la parte positiva, ¿no? De cómo otras maneras se pueden hacer desde un punto de vista de género, y de hecho por arquitectas también hablamos de eso, ¿no? En contraposición un poco al desconocimiento y a barbaridades que se han hecho en pro de la medicina y de la ciencia, digamos. Hay ejemplos también de arquitecturas que ponen a las mujeres en el centro del cuidado, y en el caso, por ejemplo, de los partos, ¿no? Que al final la arquitectura sanitaria puede llegar a ser muy deshumanizada, puede llegar a ser lugares terribles que para sanar incluso ya son lugares como bastante antipáticos, pero en un momento como un parto, que bueno, pues es un momento como muy complicado también, hay... Y donde ha habido mucha violencia y maltrato. Desde luego. Bueno, encontramos ejemplos más actuales donde se pone a la mujer en el centro, donde la arquitectura tiene en cuenta el cuerpo de una mujer embarazada, no cualquier cuerpo, donde tiene en cuenta la vulnerabilidad de una mujer en un momento como es el parto, y sentirse acompañada y sentirse en un lugar que tiene más que ver con el hogar, volviendo otra vez a esa idea de domesticar los espacios sanitarios también. Pues bueno, es interesante haber hecho como ese barrido histórico también, ¿no? Con perspectiva de género en cuanto a... Bueno, y sigue cambiando, porque la obstetricia está girando, pero de una manera radical. O sea que... Doy otro saltito a la educación. Educación, resistencia y poder. O sea, el triángulo de las Bermudas. Es como... o sea, aquí encontré mil cosas, desde Rosanne Bosch a Mazzanti, pero fijaos, me quedo con Winston Churchill, que no es un tipo que me caiga especialmente bien, aunque a todo el mundo le caiga bien, pero dice, we shape our buildings, thereafter they shape us. O sea, damos forma a nuestros edificios que a su vez nos dan forma a nosotros. O sea, bueno, si enciendes el telediario y vemos las noticias, o sea, es escándalo tras escándalo, la falta de respeto, la falta de educación, no sé, yo hablaba con un amigo que se ha ido a Viena a vivir hace poco, digo, tengo una sensación de que estamos fracasando como especie, o sea que o ponemos el foco y lo decimos, o el tobogán es tremendo, ¿no? Entonces, ¿cómo de importante es el peso de la educación y cómo de importante es que los espacios lo reflejen también? Sí. ¿Quieres arrancar tú, Lidia? No. Pensaba que ibas a decir algo. No, estaba escuchándote. Vale. Sí, bueno, claro, sí, o sea, totalmente. Creo que los espacios educativos han sido como una herramienta más de dominio. De dominio, totalmente. Cuando han estado en manos de, bueno, pues de órdenes religiosas, pues han estado completamente adecuadas a esas voluntades. De hecho, yo tengo muchas ganas de viajar a México a visitar a Lidia, pero también a conocer una serie de edificios que me parecen tremendos arquitectónicamente y que reflejan esto, o sea, cómo edificios religiosos se convierten en escuelas, ¿no? Y cómo se adaptan prácticamente para, bueno, pues seducir o para adoctrinar o para llevar... Espacios de terror casi. Sí, bueno, claro, porque al fin y al cabo eran comunidades, estamos hablando pues eso, del siglo XV, comunidades que estaban acostumbradas a una serie de prácticas y de ritos, y de repente, bueno, pues modificar ese tipo de rituales era muy dramático, y cómo la arquitectura se adapta a determinados rituales para llevarse al huerto a grandes comunidades, ¿no? Entonces, bueno, desde esos ejemplos como a tantos otros que, bueno, aquí hay muchos profes de distintas, digamos, escalas, ¿no? Del aprendizaje, y lo comentamos mucho, ¿no? Como las aulas al final, a día de hoy, siguen siendo espacios poco amables, por lo general. O sea, hablamos de la arquitectura, de la educación
pública, ¿no? Pura y dura, ¿no? Esas cajas como cerradas con una pizarra y todo el mundo mirando hacia adelante, ¿no? Como que afortunadamente ya se está cambiando un poco la manera de pensar los espacios. De cara también a que el entorno sea un espacio amable y un tercer educador casi, ¿no? Como Sí, hemos visto más en ejemplos flexible, que se claro. ven en el libro, ¿no? De cómo el espacio se pone al servicio del aprendizaje, pero durante mucho tiempo ha sido pues espacios más represivos que espacios amables donde aprender. Y luego además la educación es una manera de manejar y de controlar al pueblo. Por ejemplo, tuvimos que reducir, entonces hubo que quitar bastante de eso, pero cuando entra la dictadura en España, el nivel educativo baja muchísimo y se impone, por ejemplo, por sesgos de sexo a las mujeres labores y se impone la religión y se quitan asignaturas que eran fundamentales para el aprendizaje. Y eso ocurre en todos los sistemas, en todas las dictaduras, que en general es una manera de control y de dominación. Con respecto a los espacios, por ejemplo, citamos en el libro como el Instituto Libre de Enseñanza consideró, bueno, a finales del siglo XIX España está más retrasada que el resto de Europa en educación. Entonces ahí ocurren varias generaciones, lo que se llama la edad de plata, de las artes españolas, de esto sí hablamos en el libro, que son estas generaciones del 98, del 14, regeneracionismo y del 27, y entonces deciden que hay que llevar la educación a todas partes. Así surgen las misiones pedagógicas o la ILE, que dice que la mejor escuela es la sombra debajo de un árbol. Sí, esa de Rousseau, ¿no? Como que se basaban en la máxima de Rousseau. Sí. Pues sí, claro que es importante siempre también un espacio ameno y agradable para aprender y sobre todo tener la posibilidad de aprender. Una buena educación pública de calidad hace que toda una sociedad avance. Bueno, de hecho, Leo y yo somos resultados de la educación pública. Somos hijas, ¿no? Sí. Somos hijas de la educación pública. Sí. Y no nos ha ido mal. Aquí estamos. Claro, culturalmente hablando. Sí. Y hablando de cultura, tenemos la escena con dos actrices, con lo cual, ¿qué vamos a contar? ¿Qué vamos a contar? Estaba claro que había que hacerlo. Pero... Fue el primero que escribimos. Sí. Pero fijaos, para mí, hablabais de creer y crear, que para mí es una resultante a la que le falta una tercera palabra, que es crecer. O sea, si crees y creas, acabas creciendo, y si acabas creciendo, la cultura se expande, ¿no? Es como y ahí me gusta mucho, ahí me voy a vuestro terreno, a Peter Brook, que dice: el teatro es el primer edificio que la humanidad construyó para imaginar juntos. Claro, la escena es ver todo lo que en nuestra vida no aparece, lo representamos, ¿no? Y esto, claro, era precioso. Yo iba leyendo textos que me mandaban y digo, joder, esto, claro, ¿qué hacemos con esto? O sea, vamos a hacer varios volúmenes, ¿no? Pero claro, es un espacio donde o sea, la arquitectura escénica en general es el espacio de las semillas, por decirlo de alguna manera. Es donde tú pones para que esto florezca. Yo esto lo hablo mucho claro, llevamos ya unos años en esto de los libros, y el panorama en las ferias, sobre todo en ferias internacionales en coediciones, ha cambiado un montón. O sea, antes la diferencia era tremenda. Yo me acuerdo hace 15 años, pues cuando íbamos con portfolios a las ferias y demás, y bueno, te miraban como diciendo, bueno, españoles, en fin, ¿no? Y claro, de repente decían, no, claro, es que esto que hacéis y tal. Y digo, ¿pero qué hacéis? Y me acuerdo en concreto de un editor de fotografía, Benoit Rivero, de Actes Sud, que dice, es que esto, ¿qué estáis haciendo realmente? Y yo me acuerdo que un día le dije, digo, reducir la distancia, Benoit. O sea, llevamos 15 años de retraso con España, con Francia, con Alemania. Aquí estuvo Paquito el Chocolatero, se cerraron las puertas y no entró nada, y ni salió nada. Bueno, salían algunos a ver películas, pero no había mucho más, ¿no? Y claro, esta es la diferencia. ¿En qué lo notas? Pues que en un libro de fotografía de 40 euros, aquí vendes 300 y en Francia venden 5.000. Esta es la diferencia. El parque lector, el parque cultural, el parque de bibliotecas, el parque de proteger la cultura es algo que está todavía bastante lejos, ¿no? Entonces reducimos la distancia, ¿no? Y por esto es necesario, y me alegré mucho de que lo pusierais. O sea que, aparte de que os tocara, pues era necesario. O sea, es un espacio es la tribuna. Sí.
Sí, al final es un espacio donde verse, ¿no? Donde mirarse, donde... La tribuna no religiosa, la tribuna Sí, laica. bueno, que de ahí viene también el teatro, ¿no? Que Claro. es una de las cosas que también contamos, ¿no? Que viene de ahí, en realidad. Viene de pues, lo que he comentado de esa cosa adoctrinadora, digamos, de adoctrinamiento. En realidad también se utilizaba el teatro para Total. adoctrinar, de alguna manera. O sea, y viene... Al final el teatro surge de ritos religiosos. O sea... Que al final los capítulos han sido un poco, han ido siendo un poco una misma... Se han colocado solos. Se han colocado solos, sí, sí, sí. Y sí, o sea, yo creo que este capítulo es el que más quizá hemos disfrutado porque ha sido el que más hemos conocido desde dentro, pero porque también nos ha permitido hablar de muchas cosas que nos interesaban, que nos apelaban también. Y que al final atraviesan no solo el teatro, sino también el cine, ¿no? Y cómo ha ido, que ahí lo metimos un poco también de sopesquete, no era tan escénico, pero también... Bueno, pero queríamos como que estuviera... pero tiene esa función de representación sí, también. Sí. Esa evolución. Y por ejemplo, esto que cuentas tú, como ese gap, ¿no? que hubo aquí de esos 40 años, pues es fundamental también para entender la historia escénica y la historia Total. Cinematográfica y como... Sí, bueno, yo es que estoy como por otros derroteros, me parece como tan bonito ver como las ciudades a través del cine, ¿no? Que también es como algo que está presente un poco de alguna manera en el capítulo. Y sí, no sé si estoy respondiendo a tu pregunta. Sí, total. Por los cerros de Úbeda, perdón. Pero... Muy buenos cerros. No sé si Lidia tiene cerros también. Bueno, a mí obviamente este capítulo me fascina y me parece muy interesante ver como las dos veces que ha surgido el teatro, porque surge en la antigua Grecia asociado a la religión, desaparece con la caída del Imperio Romano y vuelve a surgir posteriormente en las iglesias. Y en el siglo XI-XII y luego ya un siglo más tarde ya surge el teatro profano. Pero también me resulta muy interesante cuando tratamos, ya hemos hablado que en el libro también hablamos de África, hablamos mucho de América. Me parece muy interesante ver cómo si había acciones teatrales en América antes de la llegada de los españoles. Lo que ocurre es que nunca se ha estudiado desde el punto de vista de las artes escénicas, sino de la antropología. Y para mí eso fue una manera muy eurocentrista de ver el arte. Porque considero que debería estudiarse desde el punto de vista artístico, no solo asociar el teatro a lo que viene siendo grecorromano. Y por ejemplo, ahora que hablaba Leo del adoctrinamiento, es muy interesante ver cómo una de las maneras de mayor adoctrinamiento en el continente americano, y también fue en Filipinas, por parte de religiosos, jesuitas, dominicos, fue el teatro, porque es una forma de que la gente entienda. Y de hecho, por ejemplo, muy pronto en México se hicieron obras teatrales en el idioma indígena mayoritario, que era el de los mexicas, los aztecas, que era en náhuatl, porque entendieron que era la forma de hacer que la gente entendiera bien la religión, igual que se había hecho en el siglo XI-XII en España con los autos sacramentales de las iglesias. De hecho, arquitectónicamente hablando, las iglesias espacialmente son muy teatrales. Sí, bueno, de hecho contamos el Corpus Christi en Toledo, en ¿no? Toledo. En la Catedral de Toledo, que en la zona del coro se hacían representaciones teatrales, ¿no? Los autos y demás. Que ahora mismo, pues eso, como que cuesta imaginárselo, pero realmente es un espacio súper teatral, con el coro, ¿no? Ahí, lo que pasa que luego se acabaron prohibiendo, ¿no? Pero a mí me hubiera encantado... Ahí sí que iría más a la catedral, creo. A ver los shows. Bueno, y yo cierro con una última y luego, si queréis, abrimos turno por si alguien tiene alguna curiosidad, que son la funeraria, que ahí anotáis cuando la muerte es el comienzo de la memoria. Fijaos que rascando en México y en arquitectura, Luis Barragán dice: construimos para vivir, pero también para permanecer. En la tumba, el ser humano empieza a hablarle al tiempo. Esto es un poema casi, o sea, es como... tampoco somos tan conscientes, ¿no? Yo he sido muy fan de joven gótico de ir a cementerios, pero quiero decir,
Y hay libros preciosos, hay uno de C.S. Nottebohm, del escritor holandés, con su mujer haciendo fotografías por cementerios de escritores por todo el mundo, que es casi un manual no sé, de civilizaciones, ¿no? De países. Pero la gente no es tan consciente hasta que no tienes 80 años, te entra un no sé qué y te vas a morir y vas corriendo a Santa Lucía por un seguro y dices, ostras, y hay gente que sin embargo es consciente desde el minuto 20 años. Sí. ¿Sabes? Como que es parte... Yo creo que... Ah, perdón. Sí, que es parte más, o sea, que está... Sobre todo en los pueblos, siento yo. Sí. Yo que vengo de pueblos, o sea, bueno, mi padre era de un pueblo de Ávila, y esto lo he hablado yo con mis primas, no tiene quizá mucho que ver, pero sí es muy interesante que nosotros tenemos seguro de muertos desde que nacemos. Y como que aquí en Madrid la gente se extraña. Sí. Yo ya me he pagado 17 entierros y mis padres ni tenían. Sí, luego yo creo que la gente poderosa también piensa mucho esto, ¿no? Sí. O sea, que al Y en final... todas las culturas. Sí, y en todas las épocas, en todas las de hecho, culturas y en hablamos todas de las eso. épocas, a los grandes mausoleos. Sí. O sea, esto está... que casi que tienen, no sé, con cuántos años empiezan a construir a veces los mausoleos, ¿no? O se empiezan a pensar, a diseñar. A mí una de las cosas más guays del libro, creo, ha sido poder investigar sobre la tumba del cardenal Mendoza, de verdad. O sea, yo nunca pensé que me divertiría tanto investigando sobre la tumba de un cardenal, pero es que la historia, ¿la puedo contar? Sí, ¿no? Voy a hacer un spoiler, pero es que yo creo que pequeño, un spoiler pequeño. Es un mini spoiler. En la Catedral de Toledo, es que esto nos lo chivó el deán de la Catedral de Toledo grabando el programa. Y yo me quedé con la cosa y dije, esto hay que rascar, si es verdad, es muy fuerte. Esto es un capítulo de enterramientos para eso. Es solo un capítulo para esto. De hecho, Aitor, no sé si tú te acordarás, tú estás en el rodaje. Bueno, ¿Está Aitor ahí? está Aitor, sí. Pues la historia es que en la capilla mayor de la Catedral de Toledo está la tumba del cardenal Mendoza, que arquitectónicamente no tiene nada que ver con el resto de la catedral, porque todo es gótico, y de repente ves ahí una cosa renacentista increíble y tal, pero claro, es un pegote tremendo. Y esto es que el cardenal Mendoza se emperró en que él tenía que ser enterrado ahí. Y el cabildo catedralicio dijo, no, mire usted, no lo siento mucho, pero no podemos tirar este muro gótico, precioso. No, que yo me quiero enterrar aquí. Bueno, pues con nocturnidad y alevosía, Isabel la Católica fue allí con unas capangas y dijo, me vais a tirar este muro, que si mañana está tirado, aquí no ha pasado nada. Y efectivamente se tiró, y como se tiró ya se pudo construir, y es de los primeros ejemplos del Renacimiento en Toledo. O sea, que es que me parece una historia como increíble. Y es real, o sea, nos lo dijo el deán, pero está contrastado, se nos iba a fuentes, y efectivamente lo mandó tirar. O sea, que claro que hay gente que está súper pendiente de cómo y de qué manera, y quería un arco y se puso su arco y todo. O sea, es como... Sí, o sea, es tremendo. Yo la verdad es que prefiero no pensar mucho en esas cosas, pero... Ayer me estuve viendo un documental que están intentando recuperar los perfumes que han encontrado en tumbas antiguas, sobre todo egipcias. O sea, se pensaba en todo, hasta cómo querían oler en la otra vida. Y esto viene de... Pues es lo primero, para muchos es lo primero que nos hace humanos, ¿no? El enterramiento, el enterrar a nuestros seres queridos. De hecho, el primer, otro spoiler, pero chiquitito, luego está más ampliado en el libro, para muchos el primer cementerio, por decirlo así, es Atapuerca, porque es la primera vez que en la Sima de los Huesos, que no se sabe el motivo, se empiezan a trasladar allí seres queridos todavía, en principio, sin que haya ofrendas, aunque con respecto a eso hay una duda que explicamos en el libro, pero pues en la Sima de los Huesos hay mínimo 29 cuerpos de preneandertales que fueron llevados allí en una manera de dejar en un lugar que para ellos significaría algo a sus seres queridos. El tema de Atapuerca es que es tan interesante, es como infinito. para hacer también otro libro solo de Atapuerca. O luego, como te encuentras en Perú, aquí hay enterramientos en el borde de los acantilados. O sea, como cada cultura, y en todas las culturas le han dado importancia al enterramiento.
todas las sociedades. Bueno, pues abrimos si queréis. No sé si hay alguien que tenga alguna curiosidad, alguna duda, alguna cuestión, algo sobre el proceso. ¿Hubo algún monumento o edificio del que tuvierais una idea preconcebida y que cuando lo habéis analizado y tal se os haya caído ese prejuicio o que os hayáis dado cuenta de, fíjate, yo pensaba que este sitio era una tontería o tal y de repente tiene detrás una historia súper fascinante? Seguro. Déjame pensar ahora. ¿Se te ocurre a ti alguna idea? No, estaba esperando que contestaras tú. No, o sea, es que mogollón, pero es lo típico de cuéntame un chiste y no me viene ninguno, pues esto es Bueno, por muy... ejemplo, los hospitales que hizo Enrique Gas. Ah, bueno. O sea, sí es Que interesante hubiera tantos, ¿no? Claro, toda esa línea de hospitales y que luego se lleva también a América, ¿no? Con el Santo Espíritu de Roma, cómo empiezan a hacerse sedes, que yo en principio no sabía que tenía tanto, o lo que luego supuso ese lugar. Sí. O sea, lo que había sido antes ese lugar donde estaba este hospital. Sí. Pues cuenta eso, Que es una historia cuenta lo que es muy chulo. interesante. O sea, lo desvelo así. Bueno, sí, es que estamos haciendo una cantidad de estudios. Sí, el primer archihospital es el Santo Espíritu de Roma, que luego tuvo sedes no solo en Europa, sino también en América. Y entonces ese hospital, que fue un lugar de cuidados, siglos antes, 11 siglos antes, había sido la casa de Agripina la Mayor, que era la madre o la abuela, ahora no me acuerdo, de... La abuela, creo. Sí, de Nerón y de... Ay, no me sale... Tú te lo has leído, ¿eh? Sí. Que tenemos aquí en primera fila un empollón. Ahora ya me lo he vuelto a leer, como lo puedes comprobar. Pero había sido un lugar donde habían asesinado a muchísima gente. Entonces fue un lugar de terror que siglos después se convirtió en un lugar de curación. Entonces descubrir eso para nosotras sí fue como fascinante y nos pareció que teníamos por fin un cierre de capítulo redondo. Sí. Buen ejemplo, la verdad. Estoy revisando mis notas por si se me ocurre algún otro de... O sea, creo que han sido muchos los como descubrimientos, así, pero estoy pensando como en un edificio como... Bueno, que encontráramos en la Catedral de Toledo, que sabíamos que en la Catedral de Toledo queríamos que estuviera, pero no. Y de repente se encuentra ahí el documento más antiguo de auto sacramental que hay en la península ibérica, en España. Cierto. Sí, la verdad que la catedral ha dado buen... Sí, ha salido bastante. Con lo de los campamentos saharauis que escribiste tú, que también fue muy interesante. Sí, bueno, claro, una de las cosas que queríamos también introducir era que no... hablamos todo el rato como esta perspectiva era un poco de colonial, ¿no? De América y tal, pero ¿qué pasa con las colonias africanas también, que no estaban como incluidas? Y fue muy bonito descubrir que también hubo poblados experimentales, poblados de colonización en Guinea Ecuatorial y en la zona del Sáhara Occidental. Así como se hicieron poblados agrarios en toda la zona de Extremadura y demás, ¿no? Que son proyectos más conocidos, los poblados de colonización que se llamaban, pues también hubo poblados de colonización en Guinea y en el Sáhara. Entonces fue muy interesante. Hay un arquitecto que se llama Ramón Estalella, que fue como el que hizo prácticamente todos los diseños con colaboradores. Pero sí, fue muy interesante descubrirlo, ver los planos, ver los que se llegaron a construir, los que no, porque no llegaron a construirse todos, y ver un poco esa perspectiva allí africana, ¿no? Como la perspectiva colonial africana y bueno, y luego todo el proceso de descolonización rápida y absurda y desastrosa que se hizo allí, ¿no? Y cómo se quedó todo sí. Sí, yo creo que eso, sí, buena idea. Sí, buen apunte. Sí, un apunte. Sí. ¿Alguna cuestión más? ¿Alguna duda? Decías ¿Algún? antes, Hemos explicado todo. no, Sí, Lola. que tú decíais antes que habéis intentado que fuera una visión completa, global, o sea, que hubiera ejemplos y todo. ¿Qué porcentaje hay de la España? Porque además vosotros partíais
tenéis la experiencia de la serie, ¿no?, de televisión, que Sí. está muy centrada en la historia y en la cultura en España. ¿Y qué porcentaje hay de parte de España y qué parte habéis intentado que sean ejemplos de otras partes? Sí. Pues, Lidia, no sé el porcentaje, hombre, yo creo que hay más de España, la España actual, digamos, que del resto del mundo, pero sí que hemos intentado, bueno, creo que hay mucho ejemplo de México, de Perú, Sí, de Filipinas, República sí, Dominicana. En todos los capítulos hay España, por supuesto, la mayoría, pero es verdad que el inicio de capítulos, que viene siendo los inicios humanos, yo creo que casi ninguno empieza en España. No, claro. Porque, por ejemplo, el teatro nace en Grecia. O sea, que en todos los capítulos hay un comercio, el de enterramiento, hablamos de tumbas, de otros lugares, de bastantes lugares, la verdad. Sí, Escandinavia, o sea, hay Sí. de todo, ¿no? O sea, sí, Europa, Asia. La verdad que hemos tocado los 5 continentes en la medida de lo posible, Sí. pero es verdad que ha tenido más peso, bueno, lo que conocíamos más y lo que teníamos un poco más a mano, ¿no?, para estudiar. Pongamos que hay a lo mejor 6 puntos en cada capítulo, 2 seguros no son de España, más o menos, ¿no? Yo diría. Sí, algo así. Y de lo que se os ha quedado... Y luego en otros hay referencias, perdón. No, que de lo que os ha quedado en el tintero, antes hablabais precisamente de este edificio, la Casa de las Flores, que os hubiera gustado, alguno que os hubiera gustado, aunque a Javier os vaya, o lo hayáis pensado después, esto lo tenemos que haber metido. Bueno, luego hay cosas que nos quisieron cortar y nos negamos, y lo que hicimos fue, como se habían eliminado cosas que ya no iban en biografía, ya la desesperada, empezamos a analizar la biografía y quitar bibliografía, ¿verdad, Leo? Sí, que al final bibliografía de textos que habíamos cortado era como, bueno, pues esto ya lo podemos quitar y empezamos a meter cosas. Porque, por ejemplo, a nosotras nos parecía muy interesante y pensaban que a lo mejor no la historia de Leonora Carrington, y no estábamos dispuestas a eliminarla. Sí, para hablar de salud mental y Sí, de la es brutal. arquitectura de los sanatorios mentales. Sí, ese corrió un riesgo ahí de igual hay que quitarlo porque no entra por una cuestión de espacio. Pero... Nos cargamos el glosario. Nos cargamos el glosario, ¿ves? Spoiler, nos cargamos el glosario. Un glosario y al final luego porque no entraba. Y me lo reclamaba, me decía. Sí. Bueno, lo bueno es que así escribís otro. Claro, para la segunda parte. Ojalá haya Claro. segunda parte. También, ampliada, ¿no? Bueno, sobre todo ya no pagaríamos un poco la novatada que fue. Me acuerdo que en un principio fuimos a la biblioteca de la Politécnica y agarramos libros ahí de arquitectura, y yo me leí como 3 libros de arquitectura que no entendí casi nada y que lo pasé fatal, que lo resumí un poco como pude, y después de eso ya descubrimos que leo todo lo de arquitectura y yo lo de historia, porque lo otro era una locura. Y ya fuimos aprendiendo también. Yo, por ejemplo, no sabía que control F podías buscar una palabra, entonces me he leído alguna lectura Es que le hemos dado un cursillo de Word y control de cambios. De Office en general. Control copy, control. El control F fue para ti un descubrimiento. Que lo descubrí ya estando en las correcciones. Claro, entonces se leía PDFs enteros buscando términos. No. Horrible, fue horrible. O sea, he perdido muchas horas que ya no Eso volvería. sí, se ha leído papers científicos enteritos, de arriba a abajo, o sea, sin buscar palabras clave, ¿no? Nos ha leído todo eso. Sí. ¿Y lo que has aprendido? Sí, bueno, de hecho, para cuando la correctora estilo nos mandó, yo me fui a casa de Leo y desde casa de Leo lo hicimos. O sea, si yo tengo que hacerlo desde la mía, esto no acabamos. Seguimos corrigiéndolo. Sí. Bueno, pues si no hay más preguntas, ¿alguna más? Mira, ¿A la una? Sí. No sé si he retenido bien información, pero hay una parte que me ha parecido muy interesante sobre la arquitectura y la muerte, que has dicho algo así como, no solo se construye para vivir, sino también se construye para permanecer. Para permanecer, lo ha dicho Javier. En base a toda la investigación que habéis hecho, ¿qué obra arquitectónica haríais que digáis, esto lo haría para que permanecer en el sentido de, esto es lo que me representa tanto como persona como mis ideales?
¿Qué es lo que más o menos, una noción o qué os inspiraría? Para enterrarnos nosotras. Para enterrarnos. Sí, como el recuerdo que quisierais que tuvieran de vosotras. Ah, Pues mira, yo estas cosas, ¿sabes? O sea, digo, yo estoy enseñando el libro, las pelis que hemos hecho. A mí es que eso de permanecer, eso, como que no, o sea, no, creo que no va conmigo mucho lo de Sí. permanecer. Creo que sí tiene que ver más con, como decía Javier al principio, con una cosa un poco más masculina también, ¿no? Como de imponerse y de querer Conquistar. y de querer conquistar y de decir aquí estoy yo y me he muerto pero aquí sigo estando y aunque tal me vais a recordar aunque me muera, ¿no? Yo la verdad que prefiero que es que para empezar a pensar en eso me pone un poco nerviosa. Yo prefiero vivir el presente igual, la verdad. Y ya pues cuando me muera, pues oye, ojalá os acordéis de estos ratos, ¿sabes? De la risa, de los libros que hemos escrito. A mí permanecer en algo construido... Hombre, perdona, Leo, que no esté ninguno de los que esté ahí. O sea, que nos muramos con el siguiente. ¿Cómo? Que os muráis las últimas. Que nos moramos las últimas. Hay gente muy jovencita por aquí también, ¿eh? Pobrecillos. Os sobrevivimos a todos. Yo digo que me conviertan en árbol, que ahora se puede hacer, ¿no? Que te En metes árbol, semillas. sí. Pues mira, qué bonito. Eso es bonito. Y que luego los de la I le vengan a estudiar debajo de mi sombra. Ole. Eso me parece lo mejor. Qué bonito. Qué bonito. Bueno, pues cerramos, ¿no? Sí. Pues muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por venir y ahora puede haber firmas.